Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión más del Oficio del Artista. Mi nombre es Dulce Agredano y el día de hoy les presentamos a una futura promesa de la fotografía y la experimentación artística. Él es Daniel Eudave Santos. Vamos a conocerlo. Para comenzar, ¿qué les parece si conocemos los inicios de Daniel Eudave en la fotografía? Bueno, yo soy originario de aquí de Aguascalientes y pues bueno, mi papá es catedrático y mi mamá es contador pública y pues yo desde muy temprano empecé a tomar talleres de cultura. Los primeros que empecé a tomar yo creo que era desde niño, empecé con música, pero yo creo que bueno, aunque yo iba a música, yo me acuerdo que veía ahí en el Centro Cultural Los Arquitos, veía en los salones de enfrente a los de fotografía. Entonces, y a mí siempre me llamó mucho la atención lo que hacían los de fotografía, porque en esos tiempos los talleres de fotografía solo estaban abiertos para alumnos de mayores de 15 años. Y yo en esos tiempos yo creo que tenía 11 o 10 años. Entonces, pues yo no podía entrar a fotografía, pero siempre tuve la inquietud de querer entrar a fotografía en esas edades muy cortas, ¿no? Ya de tiempo después no pude entrar a fotografía, yo creo que ya hasta la secundaria, donde había un taller de fotografía así formal, fotografía análoga. Todavía me acuerdo, era un laboratorio de biología, pero en el fondo tenía un cuarto oscuro, donde todavía se realizaban las impresiones como la manera antigua, ¿no? Análoga. Tuve la fortuna de todavía estar en un taller donde me enseñaron los procesos del revelado, ¿no? De la plata sobre gelatina. Su paso por la secundaria y la preparatoria consolidaron su gusto por esta expresión artística, la fotografía. Yo estuve en la comunidad educativa Entorno. Ahí tenían, dentro de los múltiples talleres de arte, tenían el de fotografía y yo ahí pues lo elegí en cuanto supe que lo tenían. Pues obviamente pues era un grupo limitado porque pues en el cuarto oscuro solo cabemos máximo 10, entonces era una fortuna estar en fotografía y yo ahí, desde ahí empecé con la fotografía y no la he dejado. Y las primeras cámaras que usábamos pues eran cámaras, empezamos mucho con lo de los principios de la fotografía, con la fotografía estenopeica. Usábamos cámaras con botes de avena o con cajas de perfume, les hacíamos un estenopo, un agujerito y así tomábamos nuestras primeras fotografías. Ya después usábamos esas cámaras desechables que les dicen de a dólar, de esas de las farmacias, de rollo. Esas fueron como que las primeras que yo empecé a utilizar. Y yo me siento afortunado porque son realmente lo más primitivo, lo más básico de la fotografía, pero eso te ayuda mucho a entender los principios de la luz y los principios de lo que conforma una fotografía, ¿no? Muy diferente a los que empiezan directamente con lo digital, ¿no? Que ya es un poco más cómodo. Pero pues sí tuve la fortuna bueno, aunque a veces lo veíamos como disfortunia porque no era muy equipado, ¿no? Todo, pero también eso te hacía como investigar más. Pero yo esperaba los viernes para tener el taller y no había en ese tiempo no había así como que una unión tan clara entre lo que veíamos en la secundaria y los temas que podíamos tratar en fotografía. Pero pues como principios a mí me pareció perfecto. Normalmente nos ayudábamos entre compañeros, ¿no? Oye, ayúdame y ponte ahí como modelo, ¿no? Pero como era foto estenopeica, pues ahí quédate congelado mucho tiempo. O salíamos simplemente a la cancha de fútbol, o lo que teníamos en la secundaria era lo que fotografiábamos. Bueno, en esos tiempos en la secundaria todavía había mucho campo en la parte de atrás, entonces todavía teníamos chance de fotografiar más cosas. Ahorita pues ya está lleno de casas, pero normalmente nos ayudábamos entre los que estábamos ahí como modelos o llevábamos cosas para formar nuestras fotos. Posteriormente, bueno, entré al bachillerato de la Universidad Autónoma, allá al Bachúa, y pues desde primer semestre hasta sexto estuve en el taller de fotografía con el maestro Sergio Rosales. Ahí, pues a diferencia de lo que yo había llevado en la secundaria, pues entramos de lleno a la fotografía digital. Y pues ya fue otra mecánica muy diferente, ¿no? Cómo hacer la fotografía. Pero sí,
lo continué todavía durante la prepa. En la secundaria, en el taller, lo que más revelamos era blanco y negro, pero sí había días donde imprimíamos a color, que es un poco más complejo. Bueno, a mí me parece, pero sí lo aprendimos desde esos tiempos. En la secundaria, en la preparatoria ya no lo manejábamos tanto porque es ya cada vez más difícil conseguir los reactivos para hacer estas técnicas, ¿no? Los de Kodak y todo esos que antes se conseguían muy fácil, pues ya es muy escaso, y si se consiguen son carísimos, entonces ya no era tan viable. Entonces como que en esa temporada dejé un poco la parte análoga de la fotografía y me centré más como en tratar de hacer un poco más de composición. O sea, si ya conocía las bases de cómo hacer una foto, pues ahora en cuanto a su contenido. Y en la prepa, pues, o sea, estás como muy bombardeado de cosas, como que se tiene mucha apertura en la prepa. Estás muy bombardeado de información, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, y yo creo que en ese periodo fue donde, he adquirido un poco más de sensibilidad. Daniel nos da su punto de vista sobre la controversia entre lo analógico y lo digital en el mundo de la fotografía. Bueno, muchos fotógrafos también tienen esa controversia, ¿no? De que muchos dicen, no, pues ¿para qué ya la análoga si ya tenemos la digital, o viceversa, ¿no? Ahorita la análoga ya está como muy reducida nada más al ámbito artístico, y pues ya nadie en su casa pues tiene fotos análogas, más que las que ya se imprimieron de época, ¿no? Pero yo creo que la fotografía análoga sigue y va a seguir como un medio al menos artístico, porque los colores que da y todo eso no se pueden morir, ¿no? O sea, los siguen manteniendo muchos fotógrafos en su trabajo cotidiano, y aunque es muy difícil conseguir los elementos para realizarla, todavía se puede seguir haciendo. Y en cuanto a la fotografía digital, pues claro, es mucho más versátil, mucho más práctica para la vida cotidiana, para la fotografía de eventos, para las fotografías familiares, muchísimo más práctica y más barata. Entonces yo creo que las dos deben de continuar, porque las dos tienen algo que aportar, ¿no? Pero mientras no desaparezca la análoga, yo creo que estoy feliz. Nuestro joven artista nos habla sobre cuáles eran los temas recurrentes en su etapa de formación como fotógrafo, y también sobre sus maestros. Mucha experimentación de muchos temas, o sea, hacíamos bodegones, paisaje, retratos, fotodocumental, fotografía urbana, hacíamos de muchos temas, y pues ahora sí que a uno va como puliéndose y viendo qué es lo que más le gusta tomar. Algunos se van meramente por el retrato, y otros pues elegimos, o sea, como en mi caso yo creo que fue como no clavarse en ningún tema en específico, sino que más bien haber probado poquito de todo fue como que lo que más me gustó de la fotografía, que es muy versátil y que puedes hacer y tomar muchas cosas. Durante la preparatoria solamente estuve en el taller con el maestro Sergio Rosales, pero en la secundaria sí estuve con la maestra Lupita Castorena. Ella fue mi maestra de fotografía en la secundaria, pero en la prepa nada más con el maestro Sergio. Bueno, mucho de su clase no nada más era fotografía, sino que también veíamos más cosas. Entonces eso contribuye como a aumentar tu sensibilidad, porque también veíamos cine, era muy común que fuéramos a exposiciones de pintura, de escultura. Entonces también tener esa variedad con otras artes como que te hace adquirir cierta como ir perfeccionando tus sentidos, o para volverlos como más, para percibir más. Por ejemplo, ir y ver esculturas, pues te da ese aspecto de pues, valorar las terceras dimensiones, y en fotografía pues ya lo contrastas haciendo tu profundidad de campo, o sea, hay muchas cosas que puedes traspolar. En la pintura, pues los colores, las formas, en la fotografía también los puedes manejar. Entonces, todo durante la prepa fue como mucho enriquecer los sentidos, como para ir construyendo algo o sea, que en la fotografía se iba a ver, ¿no?
La química y la bioquímica siempre fueron de gran interés para Daniel, materias que lo acercaron a sus dos grandes proyectos de vida, la medicina y la fotografía. A mí de las materias que más me gustaron durante la preparatoria fue la química, la literatura y la fotografía. Pero a mí me gustaba mucho la química. O sea, de hecho yo pensaba en la prepa que yo iba a ser químico, o sea, que me iba a dedicar a la química. Pero había algo muy padre porque en una de las, ya casi al final de la preparatoria había como materias optativas donde podíamos hacer unos trabajos especiales de algún tema libre, pero que tuviera que ver con la química. Y desde ese momento yo me empecé a interesar como en la química de la fotografía, pero explicada más científicamente. Entonces ahí sí hubo como una unión entre esas dos materias que aparentemente distantes, pues sí tienen mucho en común. Y ahí fue donde empecé a trabajar la química fotográfica, en ese trabajo. Después ya no pude continuarlo porque no conocía los reactivos que se utilizaban. Hasta ya después, como que no se me olvidó y lo guardé hasta después, y es lo que tengo ahorita en esta exposición, la química que desde esos tiempos quería hacer y que no pude hacer. Ahora ya la he podido trabajar un poquito más, pero desde ese tiempo nació la inquietud, desde ese tiempo. Pues yo tenía mucho la inquietud de, bueno, sí llegué a considerar en algún momento artes visuales o artes plásticas, pero yo todavía como que me seguía gustando mucho la química. Pero poco a poco me fui interesando más hacia la química, pero bioquímica, y luego la bioquímica un poco hacia la farmacología. Entonces yo dije, no, pues donde puedo aplicar más eso es la medicina. Y yo entré como con una mirada muy química, o como con el gusto por la química, pero hacia la medicina, y por eso decidí entrar a medicina. Pero de cierta manera, los primeros semestres de la carrera siempre se me quedó la inquietud de, oye, si hubiera entrado artes visuales y si hubiera entrado artes plásticas, ¿qué estaría haciendo ahorita, no? Y esa inquietud ya se me quitó más o menos a la mitad de la carrera, ya cuando vi que pues, podía hacer las dos cosas, ¿no? Obviamente pues, es una exigencia diferente, pero se pueden trabajar, se pueden trabajar ambas de la mano. Lo que pasa es que no siempre nos dicen que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Porque casi siempre parece que hasta los orientadores vocacionales, cuando uno está en la prepa, nomás le dicen, no, pues tienes que dedicarte exclusivamente a esto, o hasta en los test que te preparan para orientarte, a veces te terminan confundiendo más, ¿no? Como que haciéndote creer que tú solamente sirves para una área, ¿no? Pero yo creo que pues hay más riqueza en explotar varias áreas, y si estas dos áreas te gustan, pues es lo verdaderamente importante. Que yo en este caso, pues fue la medicina, y ahora poco a poco también ha sido la fotografía. Obviamente pues la medicina se lleva muchísimo tiempo de mi tiempo se lleva un gran porcentaje, pero afortunadamente siempre hay espacios en los que uno pues, no puede dejar de hacer fotografía, porque yo empecé a hacer fotografía desde antes de entrar a medicina, ¿no? Entonces es algo que no se puede dejar. Entonces hay que buscarse esos momentos para hacer esos trabajos. Pero yo también en ese sentido, como que muchos amigos luego me comentan, oye, entonces la fotografía es tu hobby, ¿no? Qué bueno. Pero a mí no solamente me gustaba que la fotografía fuera como un hobby, porque como un hobby, a mí esa palabra me suena como que cuando ya no tengo nada que hacer, pues saco mi cámara y me voy a tomar fotos. Yo al contrario, más bien aprovecho cada oportunidad que hay algún puente o algo así para hacer algún mini proyecto de fotografía, pero que ya pensé con anterioridad, ¿no? Ya sea de diferentes temas, pero ya lo planeé, o sea, no es nada más el hobby para pasar el tiempo. Y es lo que yo he querido hacer también un poco con la fotografía, no nada más que se quede como de almacén o como de algo momentáneo, sino también poder presentar algún trabajo que se pueda exponer. Y si uno pues tiene la intención y arma un buen proyecto, pues yo creo que no hay ningún problema en poderlo presentar. A la par de su formación académica en la medicina, Daniel sigue aprendiendo más de la fotografía, como los procesos antiguos, estudios que recibe en la Fototeca de Zacatecas. Bueno, no he dejado nunca la preparación en la fotografía.
Después de la preparatoria, en cuanto entré a la universidad, en los primeros semestres de medicina también conocí que había talleres en la fototeca de Zacatecas. Allá en la fototeca de Zacatecas regularmente ofrecen talleres de técnicas antiguas. En las técnicas antiguas pues abarcan, creo que se ofrecen como más de 14 talleres de 14 técnicas diferentes que abarcan desde 1824 hasta la actualidad. Entonces a mí en ese momento me pareció muy atractivo. Yo los conocí a ellos desde que estaba en la prepa, entonces sabía que existían y sabía que ofertaban esos talleres, pero no me animé a entrar hasta que ya estaba como en primer semestre de la universidad. Entonces, al mismo tiempo que iba con mi formación en la medicina, que la empezaba a tomar estos talleres, que en conjunto son un diplomado en técnicas antiguas. Pero la ventaja de este diplomado es que no nada más se ven las técnicas antiguas como arqueología de la fotografía o como un contenido histórico. Yo lo veo más como una beta para explotar en el sentido creativo, porque son técnicas que se prestan mucho a uno poder sacarles jugo, porque son muy diferentes a la fotografía digital. Entonces uno ya se empieza a imaginar cómo se verían las fotografías en ese tipo de técnicas. Entonces, porque tienen otros rigores, son otros mecanismos los que se utilizan para realizarlas. Yo el primer taller que tomé allá en la fototeca de Zacatecas fue el taller de colodión húmedo, que es como la segunda técnica fotográfica de la historia. Es una técnica donde se utilizan cámaras antiguas, pero que el producto final de la imagen se realiza sobre placas de vidrio. Y es un procedimiento un tanto tóxico, como lo eran en la antigüedad, pero es uno de los primerititos y es muy difícil encontrarse a alguien que los realice y más aún que los enseñe. Entonces la apertura que ellos tienen para dar ese tipo de talleres es muy buena. Para la realización de esta entrevista tuvimos como escenario la Galería Ártica del Centro de Artes Visuales, en donde Daniel expuso su obra, una serie de cianotipias que a continuación nuestro invitado nos describe cómo se lleva a cabo este antiguo proceso fotográfico. Actualmente yo he tomado 4 talleres allá, pero yo creo que con la que más he trabajado es con la cianotipia, que es una técnica relativamente menos complicada y que se puede realizar, bueno, ya en estos tiempos ya la puedo realizar en un día, pero una cosa es aprenderla y otra cosa es realizarla aquí en Aguascalientes, porque tú la realizas y la trabajas y tienes el resultado, tienes tus pruebas, pero traérsela de un lugar a otro con reactivos diferentes, incluso con tiempos, con el sol distinto, te afecta mucho el resultado fotográfico. Entonces me llevé un buen tiempecillo estandarizando la técnica aquí en Aguascalientes, y ya cuando me salió pude realizar lo que ahora está en esta exposición. Pero sí fueron pruebas, muchas pruebas. Pues es un procedimiento totalmente químico donde uno tiene que preparar el papel fotosensible, desde el principio. Bueno, muy interesante de esta técnica es que es la primera técnica fotográfica de la historia que no utiliza plata como agente fotosensible para realizar la imagen. Y muchas de las técnicas del siglo XIX y todavía hasta el siglo XX utilizaron plata. Eso también elevaba los costos. Entonces, lo que aportó la cianotipia fue que esta utiliza sales de hierro, que también de cierta manera son fotosensibles, son en su manera de sales. Se utilizan 2 químicos, el ferricianuro de potasio y el citrato férrico amoniacal. Estos 2 químicos se combinan y se forma una solución que ya es fotosensible y se combinan en partes iguales sobre un papel, en este caso de algodón. Emulsiona el papel a su gusto y ya queda como un papel fotosensible.
También una de las cuestiones es que, por ejemplo, si esta es técnica fotográfica antigua, entonces tengo que utilizar cámaras antiguas. Ahora todas estas imágenes son imágenes digitales, de las cuales imprimí un negativo del tamaño de la foto, que en este caso fue como tamaño carta. Imprimí mi negativo sobre un acetato, así como si fueran literalmente los negativos de los rollos que vemos en las cámaras antiguas, pero este caso era tamaño carta, y nada más es ponerlo sobre el papel que previamente fotosensibilizamos con esos químicos y se exponen al sol. La exposición al sol puede variar según la época del año y el clima, pero generalmente aquí en Aguascalientes puede ser 2 minutos por cada foto, entonces sí es un proceso que requiere tiempo. Ya una vez que se insoló la foto, se produce los químicos, algunos producen una reacción que hace que se fijen algunos al papel, y después nada más se les realiza un baño de agua donde ya se les sale la tonalidad azul. Es una tonalidad azul muy, muy bonita, que es la del cianotipo. También se le conoce como azul de Prusia. Llevo 4 talleres. De las técnicas que yo he tomado ahí en la fototeca es el colodión húmedo, que es una de las más antiguas y de las más complejas y de las más bonitas que hay, el cianotipo, la transferencia al carbón, que es una técnica donde se utiliza tinta china para la preparación de las fotografías, y también la técnica del gomóleo, que es una técnica fotográfica, no es tan antigua, pero donde las imágenes fotográficas se fijan con pintura de óleo. Entonces es algo muy padre porque muchas veces tú la ves de lejos y parece un grabado, parece otra cosa, no fotografía, porque no estamos acostumbrados a ver una fotografía donde la imagen es literalmente en pintura de óleo. Entonces da un acabado muy bonito. Todas tienen esa peculiaridad, que todas tienen un acabado como muy rústico, como un acabado poco visto, porque ahorita ahorita en los plenos 2000 es muy difícil que alguien haya visto una cianotipia original, en la técnica original, ¿no? O sea, impresa químicamente. O es muy fácil ya hacer la computadora, los tonos azules y todo eso, ¿no? Pero así verla tal cual como se hacía hace 170 años, eso es algo que yo creo que le da riqueza a estas técnicas. Porque además no es como uno sentarse a hacer como se hacía en la antigüedad, ¿no? Porque todas estas imágenes son digitales. Entonces lo que más me gusta a mí es esta como combinación, esta combinación de lo antiguo y de lo actual, porque pues tienen que dialogar, ¿no? Y ese diálogo pues es lo que produce estas imágenes. Y también tomar esos talleres te permite como que ampliar tu espectro creativo, ¿no? Porque al conocer diferentes maneras de hacer una imagen, uno se imagina ya desde antes las imágenes cómo pueden quedar. Entonces eso también como que amplía tu catálogo de cómo ves la fotografía. Y eso ha influido muchísimo también en la fotografía como la he tomado de los últimos meses para acá. Le preguntamos a Daniel cuáles son los motivos o momentos que captura en su trabajo fotográfico. Pues yo creo que aquí planeadas nada más unas 3, 4, donde sí tengo como, le digo a la modelo, ¿no? Que de tal manera y así, o simplemente, o sujetos de la calle, ¿no? O sea, oiga, me ayuda con esta foto, pero generalmente es espontáneo. Es espontáneo en lo que va pasando y lo que tomo. Siento que he tenido temporadas porque lo he visto como en mis portafolios. O sea, pasa la casualidad de que en un año casi tomé puros paisajes. Luego en otro año me enfoqué casi en puros retratos, pero sin hacerlo tan intencional, sino como que es algo como exploraciones que uno va teniendo. Y eso me ha permitido tomar de muchos temas. De Aguascalientes yo creo que de lo que más tengo son fotos yo creo que de los panteones, ventanas, pero generalmente cuando me doy más vuelo es cuando salgo de Aguascalientes, como que uno sale de lo cotidiano, porque es cuando, no sé, aunque sean ciudades cercanas o de la región, uno como que le salen a la vista los detalles que a lo mejor a las calles donde siempre pasamos ya no los vemos. Entonces a salir también hace que tomes otros detalles cotidianos. No se necesita salir como a la India o así, ¿no? Sino simplemente ciudades de la región y tener fotografías de detalles urbanos que a lo mejor nos pasan desapercibidos de manera cotidiana. No obstante que la medicina es una carrera muy demandante, Daniel siempre se da el tiempo para seguir creando obra fotográfica. Además de que nos dice que el trato humanista con los pacientes lo sensibiliza para su trabajo fotográfico.
Yo al principio de la carrera pues sí lo veía más bien como una presión, porque yo quería seguir trabajando fotografía, pero pues a uno le dicen, no, es que es de tiempo completo dedicarse completamente a la carrera y tienen razón. O sea, realmente la carrera se lleva, como es prioridad, se lleva muchísimo tiempo y es cierto, prácticas clínicas, preparación de exámenes, todo lleva más tiempo. Pero también hay muchas oportunidades dentro de los mismos, la planeación de la universidad que te da mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones de verano, que son larguísimas, ¿no? Entonces tienes como un mes y medio libres y en esos meses y medio libres, pues que no puedas hacer algún trabajo fotográfico o a veces los semestres que están llenos de puentes. O sea, sí hay oportunidad para hacerlo, pero eso yo lo fui aprendiendo ya como de a mediados de la carrera en delante, donde ya uno se acostumbra al ritmo y empieza como a equilibrar las dos cosas y ver que las dos cosas se pueden hacer. Pero porque yo en un principio yo pensaba que tenía que sacrificar alguna, ¿no? Pero no, simplemente te tienes que adaptar al ritmo que la carrera te impone y sobre ese ritmo trabajas también la fotografía. Bueno, hasta ahora como estudiante pues yo considero que aún pues tengo mucho por aprender en la práctica clínica, ¿no? Pero yo pienso que en lo que llevo sí influye mucho la sensibilidad que tienes con las personas, porque tú en un ambiente hospitalario pues normalmente las condiciones en las que estás con las personas pues son condiciones de vulnerabilidad, entonces eso te hace tener como un tacto, desarrollar un sentido más humano. Y yo pienso que, bueno, antes casi no tomaba fotografía de personas, pero el hecho de la carrera, yo creo que esa parte humanista o humanitaria sí te ayuda como a saber cómo acercarte a las personas, en este caso también para tomar fotografías, ¿no? Tenemos ejemplos locales de médicos que después se dedican al arte, ¿no? Por ejemplo, el doctor Desiderio Macías o también el doctor Gallardo Dávalos. Incluso ellos son personajes que incluso tienen, o sea, son como personajes referentes en la cultura, ¿no? Y son médicos. Entonces yo pienso que esta parte del arte y la cultura no está peleada con la medicina. Y aquí tenemos ejemplos locales de que esa conjunción sí se puede llevar a cabo. A continuación, nuestro fotógrafo nos explica para él qué es el arte. Esa es una pregunta difícil, porque es que el arte abarca muchas cosas. Entonces, no tengo como una definición así muy encerrada de lo que es el arte. A mí me da yo creo que es de las mejores sensaciones que he tenido cuando uno está en el laboratorio y está haciendo y uno se le olvida el tiempo y esa parte de estar enfocado en una sola cosa, concentrado, imaginándose qué va a salir, es como que lo que más me gusta de esto. Bueno, yo lo relaciono ahorita como muy parecido a lo que se puede percibir como con la cirugía, ¿no? Así que estás concentrado en una cosa, esperando que algo salga bien, y es como una concentración muy parecida. Bueno, así es como yo lo traspolo, ¿no? Pero es esa sensación ahí de esperar un buen resultado, y es algo que a mí me gusta mucho. Y entonces, ¿cómo es que surge el proceso creativo? A continuación nos explica. Generalmente, he trabajado solo, porque como que es una fase donde uno está probando y probando y probando hasta que quiere que uno le salga para ya después poder compartirlo, ¿no? Pero sí, yo normalmente he trabajado solo, pero no es porque yo me cierre, sino porque es como que es mucho tiempo el que uno hay que dedicarle, que no siempre alguna otra persona puede llevar el ritmo. Pero, por ejemplo, en los trabajos colectivos que yo a veces he realizado en talleres de laboratorio o así, pues es muy enriquecedor estar con otras personas, porque yo cada vez que voy a estos talleres en la fototeca conozco fotógrafos de otras partes de México o incluso con otras profesiones, y es muy enriquecedor lo que también se puede hacer en un trabajo colectivo, ¿no? Daniel nos cuenta sobre algunos personajes que han inspirado o influido su trabajo artístico. Así, durante la secundaria y la preparatoria, yo creo que los que más seguí pues fueron Ansel Adams, Henry Cartier-Bresson y el mexicano Álvarez Bravo. Ellos fueron como que los que más veía cada rato su obra, porque pues son como referentes así clásicos, ¿no? Que todo fotógrafo debe conocer. Ya posteriormente en la preparatoria pues fui conociendo también ya fotógrafos actuales y su trabajo.
Hay un fotógrafo que últimamente también me ha gustado su trabajo, ya es del siglo XX, Duane Michaels, que él trabajaba con fotografía análoga, pero lo que me gustaba de su fotografía es que hacía series fotográficas, o sea que él podía a manera como de historietas, en 6 fotografías, 9 fotografías, contar alguna historia. También algo que yo solamente había visto en él es que él empezaba a agregar textos a las fotografías, y eso es algo que pues, yo creo que de cierta manera sí me ha marcado, porque yo en estas fotografías yo también les empiezo a agregar textos. Él lo hacía como para explicar la historia, yo no lo hago para explicar la historia, yo lo hago como para dar una atmósfera, como una introducción atmosférica a la fotografía, y que creo que en estas técnicas se presta mucho a ser como más perceptivos. Sobre las exposiciones en que ha participado, Daniel nos comenta. De manera individual, esta es mi tercera exposición. Lo curioso es que en todas he trabajado diferentes temáticas. La primera exposición la realicé en la preparatoria cuando tenía 17 años. Trabajé un fotodocumental de una comunidad indígena de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, pues fotodocumental es muy diferente también a otra cosa que hubiera hecho. Entonces fue una serie de 32 fotografías que se expusieron ahí en el Centro de Educación Media de la UA. Y bueno, eso fue la parte fotodocumental. Mi segunda exposición fue un tema totalmente distinto, fue fotografía taurina. 2 años fui fotógrafo en la Plaza de Toros para una agencia de periodismo taurino. Entonces, bueno, ahí me tocó conocer desde el burladero cómo es todo el ritual de la tauromaquia, y de ahí salió esa exposición, de esa como experiencia de 2 años. Y pues ahora esta exposición, la de cianotipos, donde ahora trabajo con una técnica totalmente diferente y temas totalmente diferentes. Como que ha sido muy versátil lo que he trabajado, y me gusta eso, porque no nada más, o sea, no siempre estoy mostrando lo mismo, sino que en cada exposición estoy mostrando diferentes trabajos y temáticas totalmente diferentes. Con respecto a los temas utilizados en su trabajo, Daniel nos da su opinión acerca de la tauromaquia. Bueno, yo creo que todo eso de la tauromaquia pues es mucha polémica. O sea, yo creo que ahorita, si la definí en una palabra, es polémica, porque tiene muchas partes que sí pueden ser consideradas como arte y cultura, y otras partes que pues simplemente pues, pueden ser como traducidas a maltrato animal, ¿no? Es que existen las dos partes, y por eso yo creo que al existir esas dos partes no se ha acabado por eso. Pues sí, está la tortura, pero está la parte de la belleza para la preparación de un ritual y lo que lleva a un torero, ¿no? El símbolo. Y hay un montón de cosas que es muy poco probable que vayan a desaparecer, y menos aquí en Aguascalientes. Entonces, yo creo que esa dualidad es lo que lo ha mantenido vivo y lo que lo ha mantenido como con tanta intriga a la tauromaquia. Pero sí tiene esas dos partes. Nuestro invitado nos cuenta si entre sus anhelos también se encuentra el ser fotógrafo de cine. Bueno, sí me ha llamado la atención, porque pues yo siempre he pensado que el cine es fotografía, ¿no? O sea, pero ya como contada en una historia, y a mí me gusta mucho la fotografía que habla de historia, o sea, tener una historia para contar con fotografías. Pero donde he trabajado más ahorita yo creo que es en la parte editorial. Bueno, sí he puesto, parte de mi trabajo fotográfico, he estado en varias revistas, como por ejemplo la revista Tierra Baldía, que está editada también por la Universidad Autónoma. Ahí puse una serie de fotografías de fotodocumental de la Sierra de Puebla. También he participado con el IMAC, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, en la revista que tenían de la Catrina. Ahí me tocó ilustrar algunos artículos y también la portada de esa revista, porque era una revista muy abierta a los jóvenes y me gustaba mucho porque tenía la inclusión a que hubiera trabajos de jóvenes. Y pues actualmente yo ahorita estoy trabajando con la revista Baladí, que es una revista de arte y cultura y sociedad, en la que trabajamos puros jóvenes. O sea, por lo general somos como estudiantes de diversas disciplinas, pero es una colaboración muy padre entre nosotros, porque la mitad está allá en la UNAM y la mitad somos de acá de la UA. Entonces hay secciones muy diversas, ¿no? Hay filosofía, hay sección de género, psicología, derecho, y yo estoy encargado de la parte de fotografía. Entonces, esa colaboración a mí me gusta mucho, y es ahorita es en la que estoy más en ella, ¿no? En cuanto a los maestros que admira por su trabajo fotográfico, Daniel nos dice.
allá en Zacatecas, el maestro Carlos Segura. Él es tallerista de esto, de la fototeca de Zacatecas, pero él realmente, o sea, el dominio de todas las técnicas fotográficas antiguas que él tiene es sorprendente. Y él tiene un muy buen trabajo. Y también otros talleristas, ¿no? Por ejemplo, Sergio Mayorga, Juan Carlos Basabe, son ahí talleristas de la fototeca, pero a los cuales pues ellos han tenido que en muchas ocasiones casi que ponerse en riesgo para desarrollar estas técnicas. Y ponerse en riesgo porque son métodos químicos donde son muy tóxicos. Entonces el experimentar con tóxicos para producir imágenes, pues eso literalmente sí es amor al arte, ¿no? A ponerse en riesgo para hacer algo, para producir una imagen, ¿no? Yo les reconozco mucho su labor de investigación y su labor también de querer promover estas técnicas. Y pues ahora sí que, pues sí, yo soy alumno de ellos también. Daniel nos da su opinión sobre la respuesta que ha tenido el público espectador de su trabajo. Bueno, al principio como que no es muy automática la respuesta de como querer conocer, porque uno al hablar de fotografía antigua, cuando lo primero que nos imaginamos es una foto así donde están los dos viejitos y pues la fotografía de mitad del siglo XX, ¿no? Pero realmente cuando uno habla de fotografía antigua está hablando de hace 170 años, ¿no? Siglo XIX. Entonces, para los curiosos, cuando ven una fotografía de este tipo, se intrigan muchísimo porque no saben cómo se produjo ese tipo de fotografía, cómo pusiste esa imagen sobre papel de algodón o incluso en vidrio o en madera, ¿no? Así formatos como que no son lo más común para una fotografía. Entonces, para el que le intriga esa parte o sea, esa parte como alternativa de la fotografía de buscar más formatos, pues estas técnicas son lo suyo, ¿no? Que, bueno, a mí fue lo que más me conquistó, o sea, ver estas fotografías, o sea, yo nunca había visto una cianotipia original en mi vida, entonces verla impresa, pues dijo, no, yo también la quiero hacer, yo quiero saber cómo hacer eso. Y te intrigan, estas imágenes te conquistan, te intrigan, tienen como un componente misterioso, porque realmente no sabes cómo están hechas. Y es difícil saber cómo se hacen, y eso es por lo que yo he decidido aprenderlas, ¿no? Por esa intriga que producen. En la actualidad existen muchos programas en la computadora que pueden simular las distintas técnicas antiguas fotográficas. Daniel nos comenta por qué es tan importante para él experimentar estos procedimientos tal cual fueron concebidos. Es que, por ejemplo, bueno, yo no tengo nada en contra de lo digital, al contrario, yo lo uso muchísimo, a diario, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso que, contrario a la fotografía digital actual, pues si yo quiero editar una fotografía, pues copio mi instructivo de cómo la edité y la puedo editar de la misma manera en otra computadora, en alguna otra parte del país, ¿no? O sea, como que, o sea, puedo copiar y pegar las instrucciones de mi edición y ya como que siento que ya no tiene mucho chiste. En cambio, estas técnicas como que te hacen regresar a lo manual, a ese azar de te puede quedar o no te puede quedar y como te quedó, fue. Entonces, es regresar a esa parte manual del artesano. Y entonces, o sea, a mí me gusta mucho regresar la fotografía como a esa parte artesanal. Y pues todas estas técnicas se prestan a eso, y la cianotipia pues mucho más, ¿no? También yo lo que siento que le da a estas imágenes un plus es que son imágenes únicas, porque es muy difícil volverlas a repetir, porque en el momento en el que se realizó influyeron muchísimas variables que no se comparan con las variables de un archivo digital, porque el archivo digital pues está todo controlado, tu memoria, resguardas tu archivo, puedes repetir, pero aquí no, aquí dependes de variables de la naturaleza para realizarla, ¿no? Si le pusiste 1 gramo más del químico fotosensible, te va a dar un tono de azul diferente. Si la expusiste unos 30 segundos más al sol, te va a dar un azul muy diferente. Entonces toda esa parte hace que las imágenes sean únicas.
Entonces eso de otra vez ver fotografías que son únicas porque por ser la pieza que realizó en tal momento tal fotógrafo, es algo que también me gusta mucho. Respecto a la producción masiva de imágenes y trabajo fotográfico a través del teléfono celular, Daniel nos comenta. Pues es que yo pienso que es como una navaja de doble filo, porque es muy padre que la fotografía ya sea como tan accesible para todos, ¿no? Porque antes, pues no, antes para poder hacer esto, pues necesitabas condiciones de estudio y algo que no era viable para todas las personas. Ahorita pues ya es más viable que qué cosa, ¿no? O sea, todos tenemos celular, todos podemos tomar fotografías. Lo que sí he percibido, por ejemplo, en algunos jóvenes es que o sea, sí afecta la manera de tomar fotografías, porque yo he visto algunos trabajos, así comentándolo con amigos, de sus mismas fotos, que todas las fotografías, por ejemplo, tienden a ser como un poco diagonales o así, porque se quedan como con la percepción de la selfie, entonces ya todos piensan que todo va a salir si es tipo selfie. Entonces sí influye mucho en la manera en la que se percibe la fotografía, si no se ha tenido como una base, ¿no? Una base previa de, no, pues es que tengo que encuadrar de tal manera, empiezas a equilibrar formas y todos esos principios de la fotografía, pues no todos los han buscado, ¿no? Entonces yo pienso que, pues sí, o sea, sí es bueno que todos tengamos la fotografía, pero de eso a ya hacer buenas fotografías, pues tiene que haber un proceso de entrenamiento previo, ¿no? Yo pienso que la fotografía se termina donde se termina la cámara, ya de ahí pues es edición. No tengo nada en contra de la edición, pero si tú todo lo que trabajes con las posibilidades de tu cámara, como lo hacían los fotógrafos de análogos, ¿no? Así de película, pues con lo que tengo en mi cámara esto va a ser. Eso yo pienso que le daba mucho más valor a la fotografía, porque le daba como un nivel de complejidad, como ese rigor que se disfruta, porque lo hace más único. En cambio, ya tener un resultado y ponerse como que, a ver, en lo que salió, pues vamos a cambiarle porque no me gustó. Entonces, más bien, que te guste una fotografía, pero con haberla tomado con la pura cámara, eso es muchísimo más valioso. Eso sí es fotografía pura. Que no tengo nada en contra de la edición, ¿no? Porque yo también la utilizo. Incluso para generar los negativos, pues ocupo programas de edición, y para modificarlos, pues también programas de edición. Pero sí, la fotografía se hace con la cámara. Además de la medicina y la fotografía, ¿qué otras cosas le gusta hacer a nuestro fotógrafo? A mí me gusta mucho la literatura. Me gusta mucho la literatura y pues tampoco desde la prepa la he dejado. Incluso, bueno, en los títulos de estas obras, yo pienso que ha influido lo que estuve leyendo en ese tiempo. En ese tiempo, que fue el verano del año pasado, 2017, estuve leyendo la trilogía de La memoria del fuego, de Eduardo Galeano, que habla sobre toda esta historia de Latinoamérica, ¿no? Desde la era prehispánica, la conquista, y hasta el siglo XX. Entonces, a mí me encantó la manera de que, bueno, son como múltiples fragmentos en sus libros, como contando breves historias, y pues de cada historia, pues también o sea, yo también me podía imaginar una imagen, ¿no? O cómo ilustraría esa pequeña historia que él contaba. Y pues yo lo hice a la inversa. Yo más bien ahora me fui por las imágenes y después me puse a ver qué historia podía contar de ellas, ¿no? Pero que en este caso no es tanto como la historia de la fotografía, sino más bien la atmósfera de la fotografía, lo que ahora está en esta exposición. Bueno, a mí me gusta mucho la natación, o sea, es también como que de lo que más me gusta hacer. Entonces yo creo que mis tiempos perfectos es hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? O poder hacerlas. Son los días que más se disfrutan. Daniel Leudave aconseja a los jóvenes que se sienten atraídos hacia la fotografía. Bueno, es que si en verdad les nace la inquietud, pues no deben de dejarlo, independientemente de lo que quieran hacer en la universidad, ¿no? Porque muchas veces nos vemos como en esa decisión de querer sacrificar algo porque vamos a pensar que nosotros vamos a hacer algo más, ¿no? O sea, que nos vamos a dedicar a, no, pues licenciados en tal cosa, pues ya, como que eso no va con mi carrera, no tiene que ver con mi carrera, entonces lo dejo. Entonces yo pienso que a esa edad lo que más nos deberían de decir no es tanto qué es lo único que vas a hacer, sino qué es lo que vas a hacer, pero qué más cosas vas a hacer, ¿no? Porque lamentablemente en la preparatoria es el último momento donde llevamos formación artística o incluso deportiva, ¿no?
y ya no la vuelven a tocar nunca en la preparación universitaria o después, ¿no? Y mucho menos después, ¿no? Entonces yo pienso que lo ideal es que si nace la inquietud en esas edades no se les debe a nadie no se le debe decir que lo deje ni que lo sacrifique, sino que más bien se debería de seguir fomentando, independientemente de lo que cada quien elija hacer. Y si eligen ser artistas, pues tiempo completo a lo que le llamó la atención, ¿no? Y aún así, pues siendo artistas, pues yo creo que van a tener más cosas que van a querer hacer. O sea. Este joven artista tiene muchos planes, donde la fotografía tiene cabida. A continuación, nos comenta. Pues yo ahorita, bueno, ya estoy pensando en otro proyecto, pero ahora sí que yo creo que es como por temporadas, porque ahora sí, bueno, ya cuando finalice todo lo de esta exposición, pues ya me voy a concentrar de lleno en ese otro proyecto que tengo, donde yo creo que voy a empezar a trabajar con esta otra técnica donde las imágenes se fijan con tinta china. Entonces yo pienso que lo que quiero hacer todavía como fotógrafo es seguir experimentando más técnicas y llegar al grado de poder dominarlas cada vez más, ¿no? Y poder estandarizarlas y poder, así cuando yo quiera hacer o transformar una imagen digital a este tipo de técnicas, pues poder hacerlo. Como que esa es ahorita mi mayor preocupación, ¿no? Ahorita que en mi trabajo fotográfico, como que llegar a aprender o a perfeccionar un poco más estas técnicas. ¿La fotografía siempre será parte de la vida de Daniel? Pues no, es que la fotografía me ha hecho conocer muchas personas, he conocido lugares gracias a la fotografía. La fotografía me ha dado mucho, entonces no pienso como que abandonarla. Es un gusto que nace desde muy temprano y que difícilmente lo voy a dejar. Aunque los rigores de la profesión médica pues te hagan por ciertas temporadas tener que dejarlo un poco de lado, pero es parte de, ¿no? Es parte de esa balanza. Para terminar con este oficio, Daniel Udave Santos nos da un mensaje a todo el público. Bueno, yo considero todavía como alguien que está en formación, entonces a mí me gustaría como decirles a todos los que están interesados en alguna rama del arte y específicamente en la fotografía, y más si es la fotografía con este tipo de procesos, pues que, o sea, yo con mucho gusto y que hay personas que les pueden enseñar a hacer estos procedimientos, porque aunque existe internet, pero es muy difícil sacar este tipo de procedimientos en internet, porque normalmente quien los hace es Estados Unidos y en Europa, entonces como que los reactivos que allá consiguen y los químicos que aquí conseguimos no es lo mismo. Entonces yo aprendí mucho la apertura que hay, por ejemplo, allá en la Fototeca Zacatecas como para enseñar. Entonces, o sea, yo les diría a ellos que si tienen esa inquietud, busquen a las personas correctas para que se las enseñen y para que puedan seguir investigando estas técnicas, no sé, porque normalmente estas técnicas se vuelven muy cerradas como elitistas, como que solamente un grupo de fotógrafos las puede aprender. Entonces, porque eso fue lo que yo me topé cuando quise investigarlas. Entonces, pues yo nada más podría decirles a ellos que investiguen, que hay muy buenos fotógrafos que les pueden enseñar todas estas técnicas y que es muy viable hacerlas, porque o sea, no se requieren de muchas condiciones de laboratorio así como muy estrictas para poder realizarlas. Ya cuando uno lo aprende se vuelve sencillo. Entonces, son técnicas realmente muy bonitas que valen la pena explorarlas, y si alguien tiene la inquietud, pues debe de seguir investigándolas, ¿no? Porque también estas técnicas tienen mucho ese componente como de rigor científico, porque es mucho estar aprendiendo de los errores. Entonces, pues hay que seguir y hacer pruebas. Muchas gracias por quedarse con nosotros a descubrir el oficio del artista. Mi nombre es Dulcia Gredano y como siempre los espero en la siguiente emisión aquí en UATV, Luz que transforma tus sentidos.